El dictador de facto y farsante presidente ya se destapó como un verdadero dictador de México, pues ahora se mete en la autonomía del Poder Judicial de los estados, porque ya lo hizo con la Suprema Corte y ahora lo está haciendo con los jueces, magistrados y demás integrantes del Poder Judicial de las 32 entidades federativas. Pues en su circo mañanero manifestó, a pregunta de un periodista, que si estaba de acuerdo en la detención de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, y este contestó que sí, y que iba a seguir con su campaña de hacer justicia en contra de los jueces y magistrados corruptos, que porque eso ya se acabó y que eso sucedía antes. Y esta circunstancia pues es una prueba inequívoca, irrefutable, que López, además de que es un dictador y que está usando como fachada la Constitución para imponer este sistema mediante su cuarta de formación, no solamente es eso, sino que es un irreverendo, ignorante y pendejo de la ley, porque cuando entró a gobernar el país, juró en los términos del artículo 87 promulgar leyes, respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen y ver por el bienestar de la nación. Y resulta que mediante un juicio sumario se detiene a la juez por primera ocasión y se le deja en libertad porque no había orden de aprehensión. Ahora, hace unos días, la detuvieron en un hotel elementos de la Guardia Nacional de manera arbitraria y en el interior del hotel, que se considera un espacio privado, que no es la zona pública, no es la calle. Y aún así, con todas esas irregularidades, fue llevada a Veracruz y ya se le decretó prisión preventiva hasta por 1 año, por delitos que no son tal tráfico de influencias, por ejemplo, que es ultrajes a la autoridad, y usar o hacer uso indebido de la función pública. Esos además no son ni delitos graves. Sin embargo, eso bastó para ponerle 1 año de prisión preventiva. De manera que López ya se burló de todos los mexicanos, pues ya estamos viviendo una dictadura de facto, pues viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que se refieren a que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, sino mediante juicio seguido ante los tribunales en el que se cumplan las formalidades correspondientes. Y el segundo artículo, que nadie puede ser privado de la vida, sus propiedades o posesiones, sino mediante procedimiento. Y además, López está brincando la misma Constitución, pero ahora respecto del artículo 89, fracción 12 de la citada ley, la que establece la obligación del Ejecutivo de brindar todo el apoyo para el ejercicio de la autoridad judicial y cumpla exactamente con su función. Y lejos de dar seguridad López a los órganos de justicia, que por otro lado son independientes en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal, ahora se abroga el derecho de hacer ajusticiamientos sumarios sin obedecer las normas del procedimiento. Y en esas condiciones voy a expresar lo que dice Montesquieu:
respecto a los sistemas dictatoriales, en el sentido de que se cae en esta figura cuando no se respeta la independencia de los poderes. Efectivamente, hay una simulación de que los tres poderes de la Unión son autónomos, pero no se respeta la independencia porque López está violando la autonomía del Poder Judicial, ya lo hizo en la Suprema Corte y está pendiente la espada de Damocles en el cuello de los ministros que no se plegan al abuso de autoridad de López de invadir su esfera autónoma e independiente. Y ahora lo hace con el Poder Judicial de los estados, como se aprecia con el siguiente video. Magistrados y ministros no actúan con rectitud y con honestidad. En el caso de jueces, esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal. Se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de 1 hora. Así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana, pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en 1 hora. Creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas, lo más normal 72 horas. Ya eso muestra que no es transparente el proceso legal. Entonces, en este caso, pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces. Bueno, me choca oír tantas farsas, mentiras y abusos de autoridad de este dictador, que además es un verdadero pendejo, porque habla de que van a seguir denunciando a los jueces corruptos. ¿Corruptos para quién? ¿Para López? No existe ninguna denuncia de ningún particular en contra de alguna corrupción de la jueza. Y todavía se pone a manifestar otra estupidez, que en 24 horas ordenó que se dejara en libertad a una persona. Pues sí, porque así lo señala el artículo 19. O sea, si ya había una ejecutoria de un tribunal colegiado que ordenaba que se volviera a dictar resolución, la jueza dictó resolución e inmediatamente, al no haber elementos o datos de prueba, declaró su absoluta libertad. Y esa libertad es ipso facto, no como el burro de López que dice que en 24 horas. Pues claro, porque la Constitución así lo señala. Por eso he insistido en todos mis comentarios que ya estamos en una dictadura tapada, en una dictadura de facto, en una dictadura con fachada constitucional, porque López cree tener la última palabra y se está entrometiendo en asuntos que no le corresponden. Para conocimiento de López, como lo dije hace unos momentos al principio de esta locución, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, ni privado de la vida, expropiedad de sus posiciones, sino mediante juicio. Y López lo que hace es dar instrucciones al otro mequetrefe, ignorante, dictadorcillo aldeano, un tal Cuitláhuac García, que nadie lo quiere en Veracruz por ser un patán, un insolente, que además llevó una iniciativa al Congreso que para que se castigara a quienes ofendían a las autoridades, que afortunadamente no pasó porque es inconstitucional, pero lo sigue aplicando este dictador de pueblo. Y en realidad me desespera
me hace impotente para decir todas las iniquidades y violaciones a los derechos humanos que está cometiendo López y su séquito de paleros, mercenarios, como ese tal Cuitláhuac García, porque no entienden que cuando menos deben de simular sus actos autoritarios, cuando menos deben de conocer la ley, sobre todo la Constitución, y no cometer tantas estupideces, tantas insensateces y tantas violaciones a los derechos humanos. Luego, tenemos una institución que nace de la obligación del Senado de crear organismos para la protección de los derechos humanos, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que supuestamente debe proteger los derechos humanos de esta jueza y de muchos otros mexicanos que son violados y que las autoridades en sus fechorías quedan impunes. Entonces, la ley es letra muerta, es un tapete para las patas rajadas de indios ignorantes como López y el tal Cuitláhuac, que en mala hora llegaron a esos puestos, porque son unos zafios, son unos verdugos de los mismos mexicanos. Y no obstante ello, que López está actuando de manera inconstitucional, de manera arbitraria, en contra de los derechos humanos y además garantías individuales de la jueza Angélica Sánchez, todavía hasta despotrica que va a actuar con denunciar a todas las corruptelas de los jueces. Pues debe empezar primero con él, porque él es más corrupto que todos los corruptos, pues dejó en libertad a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. ¿Y quién carajos le ha dicho que va a ser procesado o va a ser consignado por el delito de evasión de presos o los que resulten? ¿Quién es él para despotricar y descalificar a los jueces del país, cuando debe empezar a descalificarse él porque no tiene calidad moral ni ética, como lo acredito con esta declaración o confesión de parte de este tarado? Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Bueno, es suficiente, pero a lo que quiero concluir es que ya estamos sujetos a un dictador, a un verdugo de los mismos mexicanos, porque él confiesa que dejó en libertad a un delincuente peligrosísimo que volvió a ser detenido con la última avenida de Biden a este país, y lo dejó libre con el pretexto de que iba a haber muchos muertos. Sí, pero no le importó que 40 migrantes que estaban en una prisión de Ciudad Juárez por el simple delito de buscar la vida en el país norteño, les tocó la mala suerte estar en el lugar equivocado de una cárcel que supuestamente era un refugio de migrantes, y que López dio instrucciones de que no los dejaran en libertad, y ahí murieron quemados, aparte de personas lesionadas, violando por ese hecho López el artículo 1 y 11 de la Constitución Federal, como lo está haciendo con la jueza de Veracruz, que en realidad es un delincuente traidor a la patria, porque la Constitución se la pasa por el arco del triunfo y no le da vergüenza, no le da pena, no tiene remordimiento con todas las irregularidades que está cometiendo. Ya me imagino a esa pobre mujer que lo único que hizo es cumplir con su obligación de impartir justicia en estricto apego a las leyes,
Y ahora resulta que este dictadorcillo de cuarta no le importa el sufrimiento de esta persona con el fin de quedar bien con sus paleros de que es un gobernante honesto y limpio. ¿Cuál gobernante honesto o limpio si tiene fama de el rey del cash, según testimonio de Elena Chávez, y además de que ha hecho negocios a la sombra del poder junto con sus hijos como un verdadero nepotista a quienes les pasa o le autoriza contratos en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal para que prestanombres a modo enriquezcan a estos sinvergüenzas, y además que López se regordea en su impunidad. Mi opinión, pues, es que López, además de que es un dictador, es un verdadero pendejo, es un verdadero desconocedor de la Constitución General de la República, y que no debemos dejar que sus corcholatas vayan a seguir detentando el poder a una sabienda de que tiene todas las de ganar, porque la delincuencia lo apoya, es la que lo hizo triunfar en el gobierno de la República, es la que contiene o la que tiene el control del país, la que hace el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, porque de ahí salen los dólares para las campañas de López. Se puede hablar muchísimo, inclusive de la farsa electorera que empezó a destiempo, pues es en noviembre cuando empiezan los tiempos electorales, y aparte el descaro de darle 5 millones a cada mono cuando no son tiempos electorales, y lo prohíbe la ley electoral y el artículo 134 de la Constitución, porque debe de cuidar los dineros de la nación que no están presupuestados. ¿A título de qué les da los 5 millones a cada estúpido que dizque anda de coordinador para la defensa dizque de la Cuarta Transformación? Esto es un verdadero teatro, es una verdadera cochinada, es un basurero, es un chiquero lo que están haciendo, y todavía los paleros lo siguen y andan en mítines pagados con tortas echadas a perder. No cabe duda que esa gente que sigue a estos sinvergüenzas ya perdieron su dignidad, ya perdieron la hombría, ya perdieron la vergüenza, ya perdieron todo. Solamente un milagro podrá salvarnos de los atropellos e iniquidades de estos sátrapas. Gracias.